Vamos a hablar aquí de multitarea, planteando y repitiendo que como nos hacemos intervenir al tiempo en nuestro desarrollo más que sistemas operativos en tiempo real, deberíamos plantearnos que se trata de un multitarea que se encarga de conmutar distintas tareas. Aquí veremos también algunas características de las tareas. Recordemos que las tareas no tienen por qué ser exclusivamente loops, sino que puede haber tareas que tengan principio y fin y que sean creadas por algún evento externo, por ejemplo, el transcurso del tiempo. Por ejemplo, el caso de una estación meteorológica que está en el medio de la cordillera y que requiere solamente transmitir datos cada media hora, por lo tanto, habrá una tarea que será la de transmisión que se va a crear cada media hora. Se transmitirán los datos que se requieran y luego la tarea se quitará porque de esa manera ahorramos energía, ya que el multiplexor no va a tener que estar perdiendo tiempo en una tarea que no tiene nada que hacer porque solamente se va a activar cada media hora. Ese es el caso entonces de que la tarea, después de haber realizado su acción, que es la de transmitir datos, le pida al propio sistema operativo que la borre. Entonces, para hacer estos, por supuesto que tiene que ser con criterio y hay que tener alguna experiencia para poder hacerlo. En el caso que estamos planteando, también podemos ejemplificar con una tarea que se crea cuando se vacía un tanque y se activa, porque hay un detector de nivel, una interrupción que crea una tarea que se encarga de activar el motor, la bomba que empieza a llenar, y una vez que se comenzó a llenar, es decir, que se tiene la certeza de que se activó la bomba, ya que se superó ese nivel mínimo que había originado la interrupción que creó la tarea, se puede eliminar la tarea. Sabemos que está funcionando la bomba y que se creará una tarea cuando se llegue al tope máximo, que también esa tarea generará la detención de la bomba y también esa tarea se eliminará. Esta es una forma de optimizar tanto el consumo de energía como el tiempo que se dispone para cada ciclo de barrido de las tareas. Las tareas las creamos nosotros, es decir, el código de aplicación. Las tareas no se crean solas. Lo que vamos a hacer aquí es un ejemplo genérico en el cual se van a crear las tareas después de inicializar el kernel y posteriormente se inicia el sistema operativo. Esto de iniciar el sistema operativo quiere significar que se arrancará el multiplexor que se encargará de ir conmutando las tareas. Las tareas a su vez pueden ir creando más tareas, que es el caso que mencionamos anteriormente, es decir, que una vez en ejecución se crea una tarea y se la borra, se crea otra tarea y se la borra. No es en general lo más recomendable, hay que hacerlo bajo ciertas condiciones, en ciertas circunstancias. No es lo más recomendable hasta que se tenga una buena experiencia y ver las consecuencias de crear y borrar tareas. En este caso, para la sintaxis genérica que estamos utilizando, el prefijo OS significa que se quiere interactuar con el sistema operativo. Entonces estamos llamando a una API del sistema operativo que en el primer caso inicializa el kernel, la OS init inicializa el kernel y todos aquellos dispositivos que sean requeridos para el uso de ese kernel. Luego se crearán las N tareas que aquí estamos presentando, pasándole los parámetros que requiera el sistema operativo en particular, y luego de lo cual, de crear todas las tareas, se arranca el multitarea, es decir, se arranca el multiplexor que estará encargada de conmutar de tarea activa. En el caso del FreeRTOS tenemos esta sintaxis en la cual vemos que al crear la tarea no nos devuelve ningún parámetro, se le coloca opcionalmente el nombre de la tarea, que ese nombre va a ser exclusivamente para
el usuario que se encargue de depurar la ejecución del sistema operativo. Para el sistema operativo no tiene ninguna finalidad, solamente que es cuando nosotros analicemos cuál tarea se está ejecutando, que nos aparezca esta visualización de que la tarea 1 está ejecutándose. Y luego vemos, por ejemplo, que en este caso sí es un tipo de tarea de tipo loop, de tipo while 1, en la cual lo que hacemos es imprimir un string con el nombre de la tarea para indicar que se está ejecutando. Y esta es una técnica de depuración que se utiliza frecuentemente, la de utilizar la versión de printf que corresponda a la implementación del sistema operativo. Entonces aquí se implementa una demora y se imprime la tarea que se está ejecutando. Esa es sintaxis propia ya de un sistema operativo, que es el que vamos a utilizar nosotros en la práctica. Las tareas pueden ser del sistema y de las aplicaciones. Las tareas del sistema son aquellas que están vinculadas con la ejecución del kernel y las opciones que nos ofrece el kernel, las cuales van a ser tareas del sistema creadas por el kernel con prioridades reservadas. Quiere decir que nosotros nunca vamos a poder acceder a una tarea con esa prioridad. Nuestras tareas creadas por aplicaciones tendrán prioridades más bajas. Y también las tareas de inicialización, la tarea idle, que es la tarea ociosa, que es la tarea que se ejecuta cuando no hay nada que hacer, y en esa tarea idle, y de acuerdo con la implementación del sistema operativo, se podrán incorporar, por ejemplo, actividades de bajar el consumo, o bien actividades de, por ejemplo, logueo, en el cual sea requerida la incorporación de una nueva tarea, pero que se requiere validación por medio de un logueo. Después de esto, el kernel va a saltar a un punto de entrada predeterminado, y desde allí nosotros vamos a poder incorporar nuestras tareas, para las cuales inicializaremos eventualmente periféricos o dispositivos, y también vamos a crear objetos del kernel que la aplicación pueda llegar a requerir. Debemos acá interpretar el concepto de objeto del kernel. Es todo aquello que requiere el kernel para la ejecución de nuestra aplicación. Dentro de los objetos del kernel estarán las tareas, y también estarán aquellos mecanismos que permitan sincronizar las tareas. De las definiciones que dimos en la primera parte, decía que las tareas son programas de ejecución independiente, es decir, que la tarea 2 no puede depender de la tarea 1, porque si no sería una sola tarea, que sería la tarea 1-2, y en el caso que tengan que pasarse parámetros o variables o resultados de la tarea 1 a la tarea 2 o de la tarea 2 a la tarea 1, lo van a hacer por objetos del kernel, que serán, por ejemplo, colas o variables, con el mismo concepto que nosotros traemos de la parte básica de programación. En este caso también se incorporarán variables de tipo binario, de tipo de un bit, que nosotros, en lugar de llamarlos flags, como se llaman habitualmente, las podemos designar como semáforos. Y vamos a ver que hay distintos tipos de semáforos. Los objetos entonces serán todo aquello que requiere para la ejecución de las tareas el kernel. La tarea idle es la que se va a ejecutar con mínima prioridad cuando no haya otra tarea para ejecutarse. Es decir, que cuando no hay nada para hacer, se va a ejecutar la tarea de más baja prioridad, que es la idle. De hecho, en muchos casos, se fija el valor de la prioridad idle y se le dará a las distintas tareas prioridades referidas a idle. Entonces tendrá la tarea A tendrá la prioridad idle más 4, la tarea C tendrá la prioridad idle más 8, y así sucesivamente, utilizando la prioridad de la tarea idle como referencia. ¿Qué tareas tenemos típicas? Vinculadas con la tarea, tendremos tareas de crear tareas y de borrar tareas.
podemos suspender y reiniciar tareas. Suspender, por ejemplo, esperando algún parámetro o que esté listo algún dispositivo, y reiniciarlas puede ser, por ejemplo, porque se produjo alguna obstrucción en la tarea, se quedó plantada en algún momento la tarea, y entonces es necesario reiniciar esa tarea porque tenía algún punto de corte. También podemos leer la prioridad y cambiar la prioridad. Las prioridades son dinámicas, es decir, que habitualmente uno puede cambiar la prioridad en tiempo de ejecución. Por ejemplo, para eliminar algunas de esas trabas que habíamos visto en la presentación, como el caso de los deadlocks o la inversión de prioridad. Entonces el sistema operativo puede temporariamente subir la prioridad de una tarea de baja prioridad para que alcance a ejecutarse, y luego, una vez salido de ese trabe, volver a la prioridad original que tenía. También se puede llegar en el preemption, el hecho de que una tarea de mayor prioridad detenga la ejecución de una tarea de menor prioridad. Esa acción de bloquear una tarea forma parte de las tareas típicas que puede realizarse dentro de nuestra programación. Se pueden hacer demoras con las cuales nos separamos, nos liberamos de la necesidad de programar el timer. Podré decirle yo al sistema operativo que haga una demora de 5 milisegundos y que en ese lapso pase a ejecutar otra actividad y que luego de esos 5 milisegundos vuelva a darme a mí. Es decir, esos 5 milisegundos se va a encargar de gestionarlos el sistema operativo. Y también eventualmente podemos llegar a hacer una actividad de reinicio si fuera necesario, porque se detectó de que hay fallas que son importantes en el sistema y se puede recuperar por medio de un reinicio. También en la tarea vamos a poder obtener la identificación. Cuando nosotros creamos una tarea, dijimos que el nombre de la tarea es un opcional que al sistema operativo no le significa nada. El sistema operativo se va a manejar por identificación de la tarea, número de identificación de la tarea. Esto significa que cuando se crea la tarea, se le podrá dar un nombre solamente utilizado por el usuario, pero para el sistema operativo la creación de una tarea le significará un número, por ejemplo 1FA4. Entonces, a partir de ese momento, la tarea que hemos creado para el sistema operativo será 1FA4. Entonces, podemos obtener de una tarea cuál es la identificación que le da el sistema operativo. Entonces, tenemos formas de pedir la identificación de una tarea y nos devuelve el número 1FA4. También podemos obtener, leer y eventualmente modificar, siempre con criterio, la task o thread control block, es decir, el bloque de control de tareas o de hilos, que es, como vamos a ver un poco más adelante, la tabla en la cual se encuentran las características fundamentales de la tarea y que es la que va a estar representando el estado de la tarea y la ubicación de la pila de la tarea y dónde estarán las variables de la tarea. ¿Qué tipo de tareas vamos a tener? Tareas periódicas, que son aquellas que se repiten constantemente a una frecuencia determinada. Por ejemplo, hacer parpadear un LED. Tareas aperiódicas, aperiódicas o asincrónicas, que son las que atienden eventos que no sabemos cuándo van a ocurrir. Normalmente están inactivas, bloqueadas, hasta que ocurre el evento que la desencadena. Por ejemplo, la opresión de un pulsador en una estación de servicio en la cual se bloquea el suministro de combustible a los surtidores, que es una parada de emergencia. O también en algún tipo de industria en la cual hay situaciones en las cuales se requiere una parada completa de emergencia. Y hay otras que son de procesamiento continuo. Por ejemplo, buscar en un buffer en el cual se están guardando datos que llegan
por algún tipo de puerta de entrada, por ejemplo una puerta serie que trabaja por interrupción y va llenando una cola. Bueno, encontrar en esa cola el símbolo que indica que comenzó un nuevo paquete de datos. Esas tareas son continuas, permanentes, está barriendo permanentemente el buffer que está llenando otra tarea. Normalmente estas tareas de procesamiento continuo tienen que tener una prioridad menor que las otras, ya sea las de aperiódicas o periódicas, porque si son de procesamiento continuo y tienen una alta prioridad, vamos a estar permanentemente atendiendo a estas tareas sin darle posibilidad de atención a las otras. Una tarea puede ser, tal cual como dijimos, la de ejecutar hasta completarse, como la de la izquierda, en la cual inicializamos la aplicación, creamos los objetos del kernel, creamos loops de tareas y eventualmente eliminamos y suspendemos la tarea. Es decir, es una tarea que se inicia, se termina, y cuando se termina o se la elimina o bien se la suspende hasta que ocurra alguna circunstancia que obligue a volver a ejecutarla. Hay otras tareas que son las más frecuentes, que son las tareas en loop perpetuo, es decir, que se inicializan y luego se ejecuta un loop que se encarga de barrer el teclado, actualizar el display, leer un puerto serie. Lo hemos mencionado en más de una oportunidad, el bloque de control de tarea o el bloque de control de hilo, el Thread Control Block. Es una zona de memoria RAM en la cual se encuentran los parámetros característicos de cada una de las tareas. Cada una de estas tareas va a tener cierta forma de identificación dentro del kernel y podremos tener, también de acuerdo con la implementación, un conjunto de tareas suspendidas, un conjunto de tareas de bloques de control de tareas que estén todos juntos, que están ready, y por ejemplo entre las tareas que estén ready, en los tiempos ociosos, en el idle time, puede ser que el sistema operativo se encargue de analizar todas las tareas a través de su Task Control Block que estén ready y las ordena de acuerdo a prioridades, de manera que cuando culmine el tiempo de actuación de la tarea que está ejecutándose en este momento, ya se sepa cuál es la próxima tarea a ser ejecutada, porque es la que está primera en el grupo de Task Control Block de las tareas que estén ready. Entonces estamos ganando tiempo, el sistema operativo se va a encargar entonces de ordenarlas, tenerlas preparadas para el momento que las necesita. ¿Qué contienen estas Task Control Block? Bueno, no hay una universalidad en el contenido de la Task Control Block, pero vamos a dar algunas ideas de qué es lo que pueden llegar a tener, en forma genérica. El estado actual de la tarea, si está ready, si está suspendida, si está interrupted, el número de identificación de la tarea, esa que genera el sistema operativo en el momento que se crea la tarea, la prioridad de la tarea, qué tipo de tarea es, si está orientada a bloques, si está orientada a datos simples, la ubicación de la tarea dentro de la pila, es decir, la ubicación de la pila de la tarea, perdón, la ubicación de la pila de tarea y cuál es su tamaño, y dentro de esa pila, ¿dónde está el stack pointer actualmente? Es decir, el puntero a la pila, de manera que se sepa dónde es que se va a guardar el próximo dato. Y aparte, para la parte de debugging, informaciones de, por ejemplo, el nombre del archivo y alguna información más que sea útil
para ver en la pantalla de nuestra computadora cuando estamos navegando el sistema operativo. Y después mensajes en espera, mensajes que hayan recibido están en espera, mensajes que se desee recibir, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de Task Control Block. Acá tenemos la identificación, el estado de la tarea guardado, recursos, por ejemplo, señales, eventos, que los vamos a definir posteriormente, memoria compartida, en la cual podrán escribir más de una tarea, variables del sistema, es decir, variables propias del sistema asociados con esta tarea. Entonces tendremos dentro de del TCB, tendremos un puntero a la pila que se encarga de apuntar a dónde se encuentran la pila propia de esta tarea. Así acá tendremos en la memoria RAM todo el conjunto de pilas de las tareas, y dentro de esta pila correspondiente a esta tarea que vemos aquí, tendremos los registros del procesador, que serán guardados cuando se culmine de ejecutar la tarea y que serán restaurados cuando se reinicie la tarea, y después el resto del stack. Es decir, aquí estarán las variables propias de cada tarea. Al estar nosotros trabajando con la unidad de protección de memoria en esta zona, es decir, esta ventana tendremos, quedan automáticamente protegidas todas las variables y los registros de las demás tareas. De manera que cuando se pasa a ejecutar otra tarea con su propia pila, esta pila queda automáticamente resguardada y protegida. En este mapa conceptual, o máquina de estados también, vemos los posibles estados que tengamos de una tarea. Vamos a tener, en nuestro caso, como tenemos un solo núcleo, una tarea corriendo, una tarea ejecutándose. Tendremos que cuando esta tarea requiera, por ejemplo, un conversor analógico a digital vuelque o termine de convertir, entonces arrancamos el conversor y pasamos al estado pending, es decir, estamos esperando que culmine la conversión. Entonces pasamos por voluntad propia, es decir, nosotros decimos suspendemos hasta tanto se nos avise, por ejemplo, a través de una rutina de atención de interrupción, que resetea un flag que nosotros hemos seteado aquí cuando arrancamos el conversor. Entonces esa tarea va a quedar pendiente, suspendida, hasta el momento en que termine la conversión. Por ejemplo, al terminar la conversión se genera una interrupción. En esa interrupción nosotros reseteamos un semáforo que fue tomado por esta tarea corriendo. En ese momento sale de pending y pasa al estado ready. También del estado pending podría llegar a borrar una tarea, si por ejemplo está demasiado tiempo en el estado pending, o bien también una tarea que está running también puede pasar al estado dormant. El estado dormant significa que es una tarea que o todavía no se ejecutó o se ejecutó y se borró. Dicho de otra manera, está en memoria flash pero está pasivada, o porque no se ejecutó nunca o porque ya se terminó de ejecutar. También puede darse el caso que una tarea que está ejecutándose pase al estado ready. ¿Por qué? Porque apareció una tarea de mayor prioridad y que el sistema operativo decidió, si estamos trabajando en el modo preemptive, el sistema operativo decidió que otra tarea que estaba ready pase a ejecutarse. Entonces la tarea que se estaba ejecutando se llama que ha sido preempted y pasa al estado ready, esperando que le toque nuevamente el turno de acuerdo con su prioridad. Cuando nosotros creamos una tarea, normalmente la pasamos al estado ready. ¿Qué pasa ahora si tenemos una tarea que está ejecutándose y aparece un pedido de interrupción? En ese caso, la tarea que se está ejecutando pasa a un estado nuevo y especial que se llama interrupted,
y la tarea que se desencadenó por el pedido de interrupción pasa a ejecutarse. Cuando termina de ejecutarse esa tarea que fue atendida por el pedido de interrupción, y eso depende también del diseñador del sistema operativo, la tarea interrupted puede pasar o bien al estado ready o bien volver al estado de ejecución. Eso depende del criterio. Si una tarea está interrupted, el hecho que aparezca otra interrupción genera un anidamiento de interrupciones y por lo tanto se crea más de un estado interrupted, con más de una tarea. En resumen, cada tarea va a poder estar en uno de los 5 estados posibles, o bien ejecutándose, una sola en nuestro caso, o bien ready, listas para ser ejecutada, que cuando el sistema operativo decida, puede pasar al estado running, al estado de ejecución. Puede haber múltiples tareas en el estado ready, una sola ejecutándose, múltiples en el estado ready, que van a estar compitiendo habitualmente por prioridad para ejecutarse. Después las tareas pendientes, que están esperando algún parámetro externo, alguna resolución externa, y que cuando se complete, es decir, se provea el dato que se está esperando, pasarán al estado ready, habitualmente. También puede ser que haya tareas en el estado dormant, que son aquellas que están en la memoria flash pero todavía no han sido creadas, es decir, no han sido puestas todavía en el multiplexor, no han sido inicializadas ni creadas, o bien puede ser que hayan sido creadas, ejecutadas y luego eliminadas. En ambos casos están pasivas, están en la memoria flash disponibles para que en el momento que se necesite se creen. Y también cuando aparece entonces un pedido de interrupción, la tarea que estaba ejecutándose pasa al estado interrupted y que se reanudará cuando termine la interrupción. O bien, eventualmente, también puede ser que pase al estado de ready de acuerdo con el criterio del diseñador. Esta malla que nosotros vemos aquí, esta máquina de estados que vemos aquí, está regida por un programa que llamamos planificador o scheduler, de cuya eficiencia va a depender la eficiencia del sistema operativo. Si el sistema operativo es eficiente, es decir, que responde apropiadamente, es porque su scheduler es apropiado. El contexto es un conjunto de recursos que identifican, que nos muestran que es una fotografía del estado de ejecución de una tarea. Estará constituida por el contador del programa, por el puntero a la pila, por los registros del microcontrolador y también por las variables que están contenidas en la pila, que dijimos que es el lugar en donde residen habitualmente las variables. El planificador o scheduler es el que dice: esta es la próxima tarea que se va a ejecutar, ya sea en el modelo preemptive, en el cual se ordenan por prioridades las tareas, o bien en el caso del round robin se sabe que después del autito viene el avioncito y después del avioncito viene el caballito. Y el ejecutor, el dispatcher, es el que cumple las órdenes que le dio el scheduler. Es decir, que vendría a ser que el scheduler es el mafioso y el dispatcher es el sicario, es decir, el que se encarga de ejecutar la directiva que se le dio a través del planificador, es decir, el que se encarga de guardar los registros en la pila, de tomar los nuevos registros y dejar todo prolijito como para reiniciar la próxima vez que se pase a activar la tarea. Entonces, el scheduler es el que se encarga de gestionar todo el funcionamiento del sistema operativo. Cuando cambia algún objeto del sistema operativo, el scheduler, si estamos trabajando en el modo preemptive, decide cuál es la próxima tarea a ejecutarse. ¿Qué significa que cambie algún objeto? Significa, por ejemplo, que cambió de estado un semáforo, significa que se actualizó la cola, significa que una tarea decidió en forma cooperativa suspenderse. Bueno, eso es cambio de un objeto. Entonces el sistema se adecúa
se adapta cuando se produce el cambio de un objeto. Es decir, algo así como si tenemos un carro lleno de melones, al sacar un melón, es decir, cambiar un objeto, se reacomoda todo. Entonces, el sistema operativo detecta el cambio de alguno de los objetos, se fija si eventualmente ha habido necesidad de cambiar de tarea que esté activa o cambiar algún semáforo, y toma las acciones, el planificador, de qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias. Cuando nosotros desactivamos una tarea y activamos otra, se produce lo que se llama el cambio de contexto. Eso significa pasivamos una tarea y activamos la otra. En el caso de FreeRTOS, la opinión que tienen ellos es que las tareas se dividen en dos grandes grupos, running y not running. Entonces, running es obviamente la que se está ejecutando, y not running son todas las demás que nosotros vimos en un aspecto más amplio. A ver, veamos cómo es que el planificador trabaja. Vamos a tener una situación de cambio de contexto, que es la pasivación de una tarea y la activación de la otra. Todos los fenómenos que desencadena el scheduler van a quedar almacenados como si fuera un diario en el Task Control Block. Entonces, la tarea que estaba activa pasa a ser pasiva, y por lo tanto va a estar, por ejemplo, en estado ready, lo cual queda almacenado en el Task Control Block, y lo cual después va a significar que se reordenen las tareas de acuerdo con prioridades para las que estén ready, por ejemplo, cuando el sistema operativo entre en su estado ocioso. Y creemos que este ejemplo es bastante explícito. Tenemos dos tareas: la tarea marrón, que es la que se está ejecutando actualmente, y la tarea celeste, que es la que está próxima a ser ejecutada. El scheduler dijo que hay que pasivar la tarea marrón y hay que comenzar a ejecutar la tarea celeste. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, sobre la izquierda tendremos la pila correspondiente a la tarea marrón, y sobre la derecha tenemos la pila correspondiente a la tarea celeste. Entonces, empezamos. Comienza guardando en la pila primero el contador de programa y el status. Luego comienza a guardar registros en la pila. Luego continúa con los registros que no son tan importantes, como el 11, 10, 9 y 8, hasta llegar al 4. Es decir, lo primero que guardó son los registros R0 o R3, que son aquellos que están el lugar donde se pasaron parámetros y donde se guardan resultados. Entonces esos fueron los primeros que salvó, y luego terminó de guardar en la pila todos los datos de la tarea marrón. Y ahora empieza también en la misma secuencia casi en la misma secuencia, y después decimos por qué, casi. Empieza a restaurar acaba de guardar el process stack pointer en la pila de general, y ahora empezamos a guardar, a traer el process stack pointer de la pila general, ya no de las pilas individuales de cada tarea, y empezamos a traer los registros R4, R5 hasta el R11, es decir, en el orden inverso a que lo había hecho cuando se guardó. Y ahora vamos a restaurar el link register, el R12. Recuerden que el R12 era el scratch register, el registro borrador, hasta el R3, luego el status, y por último el contador de programa. Entonces, cuando trae de la pila el contador de programa, automáticamente se restaura la ejecución de la tarea tal cual como se la había dejado antes.
Recuerden que el contador de programa queda apuntando a la próxima instrucción, es decir que en estas condiciones ya estamos en condiciones de arrancar inmediatamente la ejecución de la tarea celeste. El dispatcher es el encargado del cambio de contexto, que es el que se encarga de guardar el contexto completo de la tarea que se está ejecutando y reemplazar en los registros del procesador los datos que se habían guardado en la pila de la tarea celeste, en nuestro caso, cuando había sido pasivada la última vez. ¿Qué tipo de planificadores tenemos? Repasemos. El planificador cooperativo, que es aquel en el cual cada tarea en forma voluntaria decide cesar su ejecución y le cede el control al sistema operativo para que decida cuál es la próxima tarea a ejecutar. El planificador calecita o round robin, que es el que comienza a ejecutar las tareas en orden secuencial y para siempre se va a ejecutar la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3. El autito, el avioncito, el caballito. El autito, el avioncito, el caballito. Esto tiene la particularidad de que no tengo posibilidades de atender emergencias porque todas las tareas tienen igual prioridad. Y por último en este tipo es el preemptive, en el cual tenemos prioridades y que las prioridades están fijadas en principio por el programador, que antes de comenzar a codificar tiene que decidir cuáles son las funciones de cada tarea y cuál es la prioridad que va a tener cada tarea. Luego de lo cual el planificador se verá el encargado de tomar esas prioridades y, de acuerdo con el algoritmo que haya sido previsto en el planificador, ejecutar la tarea que corresponda de acuerdo con las prioridades. También el planificador eventualmente podrá cambiar en forma dinámica y normalmente transitoria las prioridades de las tareas. En el caso de preemptive, el preventivo o prevaciado, de acuerdo con el criterio de traducción, el planificador corta la ejecución de una tarea, ya sea porque transcurrió el tiempo máximo asignado o porque apareció alguna tarea de mayor prioridad. Paréntesis, recordemos que detecta una tarea de mayor prioridad porque cambió algún objeto. Por ejemplo, que una tarea que estaba esperando un recurso externo o que llegara el dato del conversor analógico digital que se terminó, dejó de estar suspendida y pasó a estar ready. Eso significa que cambió de estado un objeto, entonces es un sacudón en el carro que estamos llevando los melones y entonces se reacomoda todo. Eso fue un despertarse del scheduler y eso permite entonces pasar a definir cuál es la nueva tarea a ser ejecutada. ¿Quién escribe el planificador? Bueno, el planificador es escrito normalmente por empresas. ¿Uno puede escribir su propio sistema operativo? Sí. Y hay múltiples casos, como dimos en la bibliografía, que tenemos la posibilidad de seguir paso a paso la escritura de un sistema operativo, pero por supuesto que hay que ser criterioso en la forma de que se escribe el sistema operativo. Nosotros vamos a trabajar con FreeRTOS. Hay otros sistemas operativos reconocidos, como por ejemplo el MicroC OS2 y OS3, que son serios y confiables. Y en particular nos vamos a detener un minutito en el QNX. El QNX es un sistema operativo confiable y pago, y muy bien pago. Confiable significa que ha sido aprobado por mucho tiempo y ha sido adoptado, por ejemplo, por la NASA canadiense, que la pone en sus satélites, lo cual da una idea de la confiabilidad que tiene y también del precio que tiene. Entonces QNX es el ejemplo de sistema operativo confiable de altas prestaciones determinístico. Mientras que el FreeRTOS es un sistema que nosotros vamos a utilizar sin cargo para poder realizar tareas académicas.